Hoy todo el mundo lo llama Tai Chi o Tai Chi Chuan, pero ¿sabes que ese nombre no era realmente común hasta finales del siglo XIX? Buenas, soy Javier Arnanz y hoy, tomándonos un té, te voy a contar cómo se conocía anteriormente esta disciplina que compartimos. El nombre de Tai Chi Chuan surge del erudito Wen Tonghe, que fue examinador imperial a finales del siglo XIX. Wen vio a Yan Luchan y le dedicó un poema corto. Las manos que sostienen el Tai Chi sacuden todo el mundo. Un pecho que contiene la habilidad suprema derrota a una reunión de héroes. El Tai Chi hace referencia al símbolo que representa la transformación a través del Yin Yang. Chuan significa literalmente puño y cuando se añade al final de un nombre aporta el significado de arte marcial. Verás que el Chuan se repite en más nombres. Si quieres saber más sobre la historia de Yan Luchan en la corte imperial, puedes verlo en este vídeo. Como este nombre fue creado para describir el Tai Chi Chuan de Yan Luchan, en cierto sentido, aunque el arte tenga un origen mucho más antiguo, se podría decir que Yan Luchan fue el creador del arte del Tai Chi Chuan. O al menos se podría decir que fue el padre del Tai Chi Chuan moderno. Por supuesto, los practicantes de estilo Chen obviamente estarían en desacuerdo. No está claro si el nombre de Tai Chi Chuan proviene de este poema que Wang escribió o si era un nombre que Wang ya había escuchado. Sin embargo, está muy claro que el nombre de Tai Chi Chuan no empezó a popularizarse hasta mediados del siglo XIX. Antes de esto, el arte que Yan Luchan había aprendido de Chen Chanshin tenía varios nombres diferentes. También existen nombres antiguos que actualmente se atribuyen al arte del Tai Chi Chuan, nombres mencionados en textos antiguos como ejercicios taoístas. Y hay muchas opiniones diferentes sobre cuán relacionados están los ejercicios originales con el arte que practicamos hoy en día. Pero este es un jardín en el que hoy no nos vamos a meter. Hoy te voy a contar los 5 nombres más conocidos anteriores al que usamos hoy en día de Tai Chi Chuan. Existen otros así como variaciones, pero vamos a centrarnos en los más conocidos. El nombre más conocido y antiguo del Tai Chi Chuan es Chan Chuan, que aparece en los antiguos clásicos recopilados por Wu Yuxian, un estudiante de Yan Luchan. En estos textos se sugiere que un nombre anterior del Tai Chi Chuan era Chan Chuan, que podría traducirse como puño largo o boxeo largo. Sin embargo, este nombre ha sido malinterpretado a lo largo del tiempo. El término Chan significa largo y se encuentra en muchos contextos, como por ejemplo en la Gran Muralla, Changcheng. Es común que se explique el nombre de Chan Chuan como puño largo debido a los movimientos grandes y extendidos de la práctica del Tai Chi de gran marco, la más comúnmente practicada. Pero esta interpretación no es del todo correcta. La verdadera referencia del nombre Chan Chuan no tiene que ver con los movimientos largos de los estilos de Tai Chi, sino con el río Yangtze. El nombre en chino del río es Changjiang, que significa río largo o río Chang. A pesar de que el nombre del río aparece claramente en los textos, muchos traductores y expertos continúan pasando por alto esta conexión y prefieren interpretarla como largo en lugar de hacer la conexión con el río. Es algo peculiar, posiblemente debido a continuar con las traducciones previas que perduran en el tiempo. En los clásicos del Tai Chi se dice: el Chan Chuan es como el río Yangtze y el gran océano, moviéndose sin cesar. Esta analogía destaca la fluidez y el flujo continuo de los movimientos, una metáfora muy común en la práctica del Tai Chi, que a menudo se compara con el agua. El error más común es asociar Chan Chuan con puño largo de la escuela Shaolin, debido a sus movimientos amplios. Esta interpretación es particularmente popular en el Wushu moderno, que adopta muchos aspectos del Chan Chuan clásico, especialmente en la forma de puño largo. Sin embargo, el Chan Chuan original no se refiere a estos movimientos estilizados de Shaolin.
sino que remite, como te he contado, al concepto de un flujo continuo como el río Yangtze, reflejando la filosofía de cambio constante y armonía que subyace en el Tai Chi. El nombre Sanshi Chi significa 37 y Sanshi Chi Shi hace referencia a las 37 posturas. Este es el nombre de un ejercicio taoísta asociado con un monje taoísta llamado Xu Xuanping, mencionado ya en el siglo X. Xu Xuanping fue un poeta y profesor de artes marciales que vivió durante la dinastía Tang, del 699 al 762 después de Cristo. Él era del sur de Yangtze y vivía oculto en una montaña. Se dice que medía 2,25 metros de alto y a los 7 años de estar en la montaña su barba le llegaba al ombligo, el pelo le caía hasta los pies y caminaba como un caballo al galope. Como es habitual en la cultura china, es posible que se exagerara para fortalecer su leyenda. Lo que nos resulta de especial interés de este personaje es que Xu Xuanping transmitió un método de boxeo algo similar al Tai Chi, denominado 37. La razón es que tenía solo 37 formas nombradas. Su método de enseñanza consistía en el entrenamiento de posturas individuales. Él hacía practicar a cada estudiante hasta que cada postura era correcta, y cuando esto ocurría, le recompensaba con la siguiente postura. No existía un método fijo de boxeo y el éxito venía de la propia capacidad de vincular las formas o posturas coherentemente, una tras otra, sin cesar. El nombre de Sanshi Chi también es el nombre de una secta taoísta antigua. Algunas personas, como el autor del libro sobre Tai Chi, Huang Wenshan, en su obra Fundamentos de Tai Chi Chuan, afirman que fue Xu Xuanping quien fundó la secta Sanshi Chi. Si desglosamos los 88 o 108 movimientos del estilo Yang de Yang Chen Fu y eliminamos todas las repeticiones y movimientos similares, nos quedamos con 37 movimientos individuales. Normalmente se traduce Shi Shan Shi como las 13 posturas, pero el carácter implica algo más que algo estático como la palabra postura. Una traducción más correcta sería las 13 dinámicas. A menudo se dice que este nombre hace referencia a lo que enseñó el legendario fundador del Tai Chi, Chan Sanfen. Las 13 dinámicas están relacionadas con las 8 energías o puertas en el Tai Chi. 4 cuadradas, Pong Lu Qian, y 4 diagonales, Chai Lie Zhou Cao, y los 5 elementos mencionados en los clásicos del Tai Chi. Avanzar metal, retroceder agua, contemplar a la derecha madera, observar a la izquierda fuego y asentar en el centro tierra. Si quieres saber más sobre las 13 dinámicas, puedes verlo en este vídeo. Aquí los conceptos tradicionales de los 8 hexagramas y los 5 elementos se utilizan para describir los métodos básicos de las manos y los movimientos de los pies. En el libro de Chen Yanlin, en el que hablo en uno de mis vídeos, utiliza repetidamente este nombre y comienza cada capítulo utilizándolo como sinónimo. Por ejemplo, la espada de Tai Chi, también conocida como la espada de las 13 dinámicas, o el sable de Tai Chi, también conocido como el sable de las 13 dinámicas. El término Mian Chuan, a menudo traducido como boxeo de algodón, encierra una rica simbología que trasciende el simple uso de la palabra algodón. Este nombre probablemente fue utilizado originalmente por Yan Luchan, el creador del estilo Yang, para describir su arte. Sin embargo, el carácter Mian no solo significa algodón, sino que también tiene una variante que añade más matices. Este último puede traducirse como hilo de seda o suave. Lo importante es que ambos caracteres tienen la misma connotación de continuo y captura perfectamente la esencia del Tai Chi. La conexión con el algodón o la seda tiene que ver con la idea de continuidad. Cuando tienes un gran bulto de algodón, todo parece estar unido. Al tirar de una parte, el resto sigue fluyendo, sin principio ni fin.
De manera similar, el Tai Chi se practica como un movimiento largo y continuo sin interrupciones, sin cortes ni costuras visibles. Esta fluidez recuerda el nombre de Chan Chuan o boxeo del río largo, evocando la imagen de un río que fluye incesantemente. Históricamente hay una fuerte conexión entre el Tai Chi comparado con la suavidad de la seda, aunque también hay dichos que lo describen como acero envuelto entre algodón. Una suavidad que esconde una fuerza interna. Te dejo a ti que decidas cuál prefieres. Al final, ya sea que prefieras pensar en algodón o en seda, ambas imágenes reflejan la misma esencia: suavidad, fluidez y continuidad, características fundamentales de la práctica de este arte. Rou Shou significa mano suave. Es un nombre que ha sido popular entre la gente común, tanto practicantes como no practicantes. Otra variante de este nombre es Rou Gong, que podría traducirse mejor como práctica de habilidad suave. El nombre de Rou Shou a menudo se confunde con Rou Chuan, boxeo suave, que es un estilo suave de Shaolin. Se dice que el Shaolin Rou Chuan es un arte de nivel superior, solo enseñado a practicantes avanzados. Otros dicen que fue diseñado para practicantes mayores que no podían practicar con la misma intensidad que los estudiantes más jóvenes. Y hasta aquí hemos llegado con los diferentes nombres que ha tenido el Tai Chi a lo largo de la historia. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, no te olvides de darle un like y compartirlo. Tómate un momento para escribirme un comentario diciéndome qué te ha parecido o si conocías estos nombres. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita para recibir más vídeos, y te dejo por aquí otros vídeos que te pueden interesar. Nos vemos por aquí tomándonos un té.